Muy buenos días con todos, que tengan un excelente inicio de semana. Bienvenidos todos y todas. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, que vamos a tratar sobre Juan Comenius. ¿Quién es Juan Comenius? Vamos a ver que Juan Comenius, si podemos, voy a compartirles la presentación. Ya estamos justo. Por favor, investiguen en la computadora, en el internet, quién fue Juan Amos Comenio. Y lo escriben en el chat, por favor. ¿Quién fue Juan Amos Comenio? Fue un latín, sí, derivado actualmente su apellido de Comment. Nació el 28 de marzo de 1592 y falleció el 15 de noviembre de 1670. Fue un teólogo, filósofo, pedagogo y nació actualmente en la República Checa. Fue un hombre de cosmopolita mundial, universal, es decir, que tenía una visión muy grande. Fue un hombre muy importante dentro del papel de la educación. Es conocido como el padre de la didáctica. El padre de la didáctica es Juan Amos Comeni. Este nombre no debemos olvidarlo. Es el padre de la didáctica. Su obra principal fue realizar una posición sobre la pedagogía en la educación. Los grandes aportes realizados a la pedagogía fueron sus viajes por diferentes países en Europa. Su lugar de nacimiento de Comenius fue el Reino de Hungría. Entonces, Juan Amos Comenio es considerado el dueño de la teoría de la pedagogía sobre el descubrimiento de la educación. Entonces, Comenius y su visión por la pedagogía. Juan Amos Comenio fue un filósofo, pedagogo, tecnólogo checo, considerado uno de los padres de la pedagogía moderna. Su obra más conocida es la Didáctica Magna. Él escribió la Didáctica Magna, donde expone su teoría sobre la educación y la pedagogía. Entonces, Juan Amos Comenio escribe la Didáctica Magna, donde podemos encontrar los aportes sobre la educación y la pedagogía. La visión pedagógica de Comenio. ¿Cuál fue la visión pedagógica de Comenio? Vamos a ver aquí, ya, sigamos. Entonces, ¿cuál fue la visión pedagógica de Comenio? Para Comenio, la educación es un derecho universal. Para él, todos teníamos derecho a la educación. Todos teníamos que acceder ¿a qué? A la educación. La educación es un derecho universal que todas las personas tenemos acceso a educarnos. Y por lo tanto, debía ser accesible para todos los niños sin importar su origen, sin importar su condición, sin importar su condición social. Lo más importante para Comenio y su objetivo principal era crear un sistema educativo que pudiera formar individuos o estudiantes íntegros capaces de desenvolverse dentro de la sociedad. Entonces, la visión pedagógica de Comenio en la didáctica magna es que todas las personas teníamos derecho o tenemos derecho a la educación, ¿sí? Sin importar su origen o condición social, su raza o su etnia. Para Comenius lo importante era el sistema educativo. Para Comenius lo importante era poder dotar a cada uno de los estudiantes la didáctica necesaria para que ellos puedan aprender. Sí, lo importante para ellos, para Comenio, era que los alumnos eran capaces de desenvolverse en la sociedad. Comenio definía
una educación basada en la experiencia, basada donde el niño fuera el protagonista, donde el alumno, en su caso, educación inicial, donde el niño fuera el centro de la educación, donde todo se gire alrededor del alumno. Entonces, Convenio en su didáctica magna manifiesta que el protagonista es de su propio aprendizaje, es del alumno. Creía en la importancia de la observación, la experimentación y la práctica como una herramienta del aprendizaje. Entonces, Comenio, en su didáctica magna, nos dice que la experimentación, la práctica, son herramientas importantes para el proceso de educación. Además, Comenio propuso una educación universal, estandarizada para todos, que abarquen todos los campos del conocimiento, desde la ciencia hasta la religión. Para la educación debía ser una herramienta para la transformación, ¿sí? Él pretendía que sea una herramienta para la transformación del mundo, porque la educación transforma el mundo, rompe fronteras. Y para lograr esto era necesario que los estudiantes tuvieran una formación completa y diversa. Sí, hasta aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre Comenio, sobre Juan Amos Comenio? ¿Ninguna? ¿Todo está claro, chicos? Señoras, señoritas, señores, ¿está claro? Sí, Lisa. Sí, Licen. Todo totalmente claro. Ya. Entonces, vamos a ver, Brigitte, ¿qué escribió o cuál fue la principal obra de Juan Amos Comenio que hemos escuchado hasta el momento? Y espera un ratito, Licen. Maura, por favor, ¿cuál es la obra principal que escribió Juan Amos Comenio? Sara, por favor, ¿qué escribió Juan Amos Comenio? A ver, dice que escribió La la didáctica didáctica. magna. Muy Ay, bien, Sara. Perfecto. Vamos a anotarle a Sara. La didáctica magna es el padre, ¿no? Es uno de los principales autores de la didáctica, ¿sí? Vamos a ver, Sara Ramírez. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué nos dice Juan Amos Comenio, Kevin Vanegas. Juan Amos Comenio, ¿qué pretendía que sea la educación? ¿Para él había límites para las personas o no? Vanegas, Sí, dicen buenos días. buen día. En sus aportes a la educación, lo que él decía, o sea, que todos los seres humanos tienen derecho a la educación. Yo escribí aquí en el chat eso, dice. Ya, muy bien, Kevin. Vamos a ver. Entonces, hasta aquí lo más principal es que Juan Amos Comenio es el padre de la didáctica. Su obra principal es la didáctica magna. Juan Amos Comenius es el inventor, se podría decir, uno de los padres de la didáctica general. Para Comenius, lo importante era que los estudiantes, los niños, sin importar su raza, su religión, su etnia, todos eran iguales. Y el fin de Convenio era que todos aprendan desde la experiencia y a la práctica para ser unos entes sociales positivos. Esa era lo que decía en su visión de la pedagogía de Comenius. Ahora vamos a ver las principales aportaciones de Comenio en la pedagogía. ¿Qué aportó Comenius en la pedagogía? Entre las principales aportaciones de Comenio en la pedagogía se encuentran la idea de que la educación debe ser universal y accesible, ¿sí? La idea de que la educación sea universal y accesible para todos. Entonces vemos que sus principales aportaciones tienen un enlace con su visión. En su visión también hablaba de que todas las personas tenemos derecho a la educación y que los niños, sin importar su etnia, su raza o su religión, tenían derecho a la educación, basados en la experiencia y
en la práctica. Entonces, dentro de sus principales aportaciones tenemos que la idea que tenía Comenio era que la educación debe ser universal, accesible para todos. La importancia del niño como sujeto activo también para Comenio, el sujeto activo dentro de la educación es el niño. Es como les decía, el centro de atención dentro de la didáctica o dentro del salón de clase es el alumno, es el niño. Entonces, Comenios, en su aportación pedagógica, nos indica que la importancia del niño como un sujeto activo en su propio proceso de aprendizaje. ¿Sí? El niño nunca tiene que ser un ente pasivo dentro del salón de clase, dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Dígame, Antonio. En primer lugar, buenos días. La compañera Janet Manobanda, le estás pidiendo que le puede permitir entrar a a la clase, por favor. Ah, ella ha sido sacada porque apagó la cámara, Antonio. Ya quedamos en que no iban a volver a interrumpir por esos temas. Ya todos sabían, ¿no? No Ah, iba a ya, repetir. recién me Ajá. percato de ese detalle. Ya, listo, Antonio. Comuníquele eso, por favor, tenga la bondad. Entonces, las principales aportaciones de Comenio en la pedagogía es la idea que la educación debe ser accesible para todos. ¿Sí? Entonces, la importancia del niño, también dice Comenio Jessica, dígame. Dicen, buenos días, ¿me puede dar paso para entrar desde mi computador? Estoy en mi celular y ya se va a apagar. Yo ahorita admití a dos personas, sí, ya entraron la Así persona me que voy a conectar, dicen, por favor. ya, ya entró Antonio, la señorita por la cual usted solicitó. Muchas Pero gracias, indíquele que licenciada. si ella apaga su cámara, sale. Yo ya no sé. Ya le aviso, ya le aviso. Entonces, la idea de la educación debe ser universal y accesible para todos. La importancia del niño como sujeto activo en su propio proceso de aprendizaje. Entonces, tomemos en cuenta en esto que nos dice Juan Amos Comenio. Juan Amos Comenio es el padre de la didáctica general. Su obra principal, ¿cuál fue? La didáctica magna. ¿Qué nos dice Convenio? ¿Qué nos dice Convenio dentro de su visión sobre la pedagogía o sobre la didáctica? Sí, sobre la didáctica nos dice que todos los seres humanos o todos los niños tenemos derecho a la educación, pero partiendo de su experiencia y la práctica para ser entes positivos o alumnos positivos. Dentro de las principales aportaciones de convenio es que todos tienen derecho a una misma educación, ¿sí? Sin limitaciones. La importancia para convenio es que el niño es el ente activo de su propio aprendizaje. El uso de la experiencia y la observación es muy importante dentro de las herramientas para el aprendizaje para convenios. La necesidad es una formación completa, diversa, que abarque todos los campos del conocimiento. ¿En qué se basa su teoría pedagógica? ¿En qué se basa la teoría pedagógica de Juan Amos Comenio? Llevar a sus alumnos a no preguntar nada sin antes reflexionar. ¿Sí? De eso se trata. Su teoría pedagógica de Juan Amos Comenio es llevar a sus alumnos a no preguntar nada sin antes reflexionar sobre todo. No creer nada sin pensar, no hacer nada sin juzgar, hacer lo que se sabe que es bueno, verdadero y útil. Esa es la teoría pedagógica. Su teoría pedagógica se basa en estos 4 puntos. Vamos a volverlos a repetir. Llevar a sus alumnos a no preguntar antes de, ¿qué? De reflexionar, de pensar, ¿sí? No crear nada sin pensar. Para hacer algo siempre tenemos que pensar. No hacer nada sin juzgar, ¿sí? Y hacer lo que se sabe que es bueno, verdadero y útil. Siempre tenemos que basarnos en esta teoría de Juan Amos Comenio. Las características del modelo pedagógico de Juan Amos Comenio. A ver, hasta aquí alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no les esté claro, por favor. Pregunten, ¿no? Todo está claro, ok. Entonces, las características del modelo pedagógico de Juan Amos Comenio
Amos Comeño, como estábamos hablando, fue un pedagogo, filósofo, teólogo checo, ¿sí? Considerado uno de los padres de la pedagogía. Siempre en el test van preguntas de él, ¿no? Ya, padre de la pedagogía moderna. Su obra principal, como lo decíamos, era la didáctica magna. Es una de las más influyentes dentro de la historia de la educación. Es la que más influencia tiene dentro de la historia de la educación. Y en ella se plantea un modelo pedagógico que destacó en tener ciertas características propias. Esta didáctica magna tiene ciertas características propias que lo estableció Juan Amos Comenio. Vamos a ver. Marcela Ucatoma. Marcela Ucatoma. ¿Cuáles son las primeras frases o las principales frases que decía en su teoría pedagógica Juan Amos Comeño? Nómbreme una de las cuatro. ¿Sí se acuerdan que dije llevar a sus alumnos a no preguntar nada sin antes reflexionar? La otra era no creer nada sin pensar, no hacer nada sin juzgar y hacer lo que se sabe que es bueno, verdadero y útil. Vamos, a ver. ¿Cuál era el ente principal dentro del salón clases para Juan Amos Comení? Nayeli Cabrera. ¿Cómo dijo licenciada? ¿Cuál era el ente principal dentro de la educación para Juan Amos Comenio? Que todos pueden estar o sea, que todos puedan entender que no importa la diferencia y que reflexionen, piensen sobre el tema piensen, analicen sobre el tema que él da. Ya, ¿y cuál era el ente principal para Juan Amos Comenio? ¿El alumno, el profesor o qué? ¿O el El alumno, contenido de la materia? el alumno. Muy bien, esa era la respuesta, el alumno. ¿Cuál fue la obra principal de Juan Amos Comenio? Eh, la, la didáctica magna. Muy bien. A ver, Cintia. Cintia dice aquí. Jennifer. Elizabeth Moposita. Dígame de dónde es Juan Amos Comenio. ¿Es de? Es un filósofo checo. ¿Sí? No se olviden, es un filósofo checo. Entonces, dentro de las características del modelo pedagógico de Juan Amos Comenio, tenemos la universalidad, la enseñanza práctica, la enseñanza activa, la enseñanza por etapas y la enseñanza visual. Entonces, ¿qué nos dice sobre la universalidad? El modelo de Comenius contempla la educación de todos los seres humanos, independientemente de su género, raza o condición social. La educación para Comenius era universal, debía estar al alcance de todos. ¿Qué significa para Juan Amos Comenio universalidad? En pocas palabras, la educación estaba accesible para absolutamente todos, independientemente de su raza, origen, condición social o etnia. Entonces, para Comenius, la educación era universal. ¿Por qué era universal, Alexandra? Era universal para todas las personas, porque él dijo que no importa lo que sea, o sea, las personas, no importa qué personas sean, que la educación es para todos, piensen como, así piensen diferentes. Eso, muy bien. Sin tener miedo, Alexandra, de hablar. La idea la tiene, ¿sí?
Lo que no sabemos es expresar y aquí tenemos que perder el miedo. Así es que a hablar nada más. No Ya, tengamos profe. miedo de equivocarnos, ¿sí? Porque ¿cuándo vamos a perder el miedo? A ver, díganme ustedes, si no es ahora. Brigitte, dígame, Brigitte Chimborazo. Le dicen, perdone la molestia, pero una compañera Gladys ya se dice que se le ha ido la energía. Sí, todos ahorita, todos, Ya regresó la energía. Ahí ya, ya Gracias. porque yo estaba aceptando a todos, porque no me salía hasta ahorita, no se me marca la pantalla roja, entonces quiere decir que nadie ha apagado la cámara. Y si se salieron era por problemas de energía o por otras cosas. Y sí he estado aceptando a todos, ¿no? Todos están acá, ya. Entonces, para Juan Amos Comenio, la educación era universalidad. Era universalidad porque, como dijo Alexandra, porque ella dijo no importaba la razón social, la etnia, la economía, ni nada, pero todos tenían acceso a la educación. También nos decía Comenius que dentro de su modelo pedagógico, también la enseñanza era práctica. ¿Qué les viene a la cabeza a ustedes con esta palabra que dice que la enseñanza era práctica? ¿Qué creen ustedes? A ver, sin miedo, hablen. Si se equivocan, yo les digo, no, ¿qué tal? ¿Qué les parece esto? Si está muy bien, les digo bien, pero vamos, hablemos, a ver, ¿qué es enseñanza práctica? ¿Qué les viene a ustedes a la mente con esta palabra? Enseñanza práctica. Que, por ejemplo, digamos que les ponía a resolver algún ejercicio, ¿Ya? algo práctico. O sea, Mm, dicen que, no sé si he escuchado que en la práctica está todo, por ejemplo, la experiencia ujú, cuando uno aprende. No es lo mismo, o sea, teóricamente que en la práctica. Y yo conozco muchas personas que no han estudiado, pero, por ejemplo, yo soy operador de maquinaria pesada, estudié en el ya. sindicato. Y habían señores que no estudiaron, no acabaron ni la escuela y eran una, perdón la expresión, una Es bestia. la enseñanza práctica. Ajá. Mm. Entonces, ¿qué les parece si esto de la educación práctica y unimos con lo que dijo Maura y con lo que dijo Kevin? Según ustedes, ustedes han tenido experiencias de que están con personas que no han estudiado, pero ya desde sus años muy, cuando ellos eran muy jóvenes, ya practicaban, como dijo Kevin, en la maquinaria pesada y aprendieron a manipular muy bien esa maquinaria, ¿verdad? Entonces ellos la práctica les llevó a su conocimiento. Entonces Juan Amos Comenio dice en esta palabra enseñanza práctica, él dice que la teoría tiene que ir junto con la práctica para aprender mejor. Entonces dice que el niño aprende mucho más cuando se va la teoría en este lado y la práctica acá, pero los dos siempre caminan juntos. Entonces, la enseñanza práctica para Cumeño propone una educación basada en la práctica, en la que se aprende haciendo. Considera que la teoría y la práctica deben ir de la mano, siempre para Comeños desde eso. Y eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta, ya que ustedes van a ser docentes de educación inicial. Es como les decía, si vamos a aprender el color amarillo, yo tengo que ir puesta una blusa, pantalón, un saco, gorra, no sé, ¿no? Amarillo, que yo voy a enseñarles el color amarillo y los niños me miren con el color amarillo. Entonces ustedes siempre relacionan el amarillo con qué? Con el sol, ¿verdad? Relacionamos el amarillo con qué otro objeto que todos conocemos y que sea amarillo, aparte del sol. ¿Con qué más ustedes le relacionaran si ustedes estuvieran enseñando el color amarillo a los niños? Con una flor, con un girasol. Eso, muy bien, con un girasol. Todos sabemos que el girasol, cuando ya dijo Alexandra girasol, ¿qué nos vino a la mente? El amarillo, ¿verdad? Sí, nos vino. ¿Con qué más le relacionarían ustedes? Podría ser con Con un lápiz Con una nuestros fruta, amarillo. colores de la dice, bandera. Con la Con un lápiz bandera. amarillo. o con una fruta, la Oh, banana. muy bien, con la banana. Ya nos dice banana y decimos amarillo. Entonces, si ven, eso es lo que Juan Amos Comenio nos dice, que la enseñanza y la práctica tienen que ir de la mano. Entonces vamos practicando y vamos enseñando, o vamos enseñando y vamos practicando. Ahora, si estamos enseñando el color rojo, yo me disfrazo de Caperucita Roja, obvio, ¿no es verdad? Yo voy a enseñarles a los niños disfrazada de Caperucita Roja, les voy a traer la atención en primer lugar. Me van a ver con mi capa roja y van a decir, la Caperucita Roja.
¿Y ustedes qué más colocaron para enseñar el color rojo? ¿Qué les viene a la mente? La Una manzana, manzana. dice. La manzana, una manzana roja, pero no, porque también tenemos manzanas verdes, una es roja. ¿Qué más? Fresa. Pues, Fresas, muy Un bien. tomate. Un tomate, pero el tomate como que no tanto, ¿no? Porque decimos tomate y puede ser naranja, ¿sí? Las flores de color rojo. Unas flores de color rojo. Entonces la todo sangre es también, dice. la sangre, muy bien. Ajá. Entonces todos tenemos que idealizarnos, buscar métodos, buscar objetivos, buscar una didáctica, buscar una pedagogía. ¿Para qué? Para extraerles a esos niños y para agradarles y para decir aquí que les guste aprender y les guste ir a clases. Entonces también Juan Amos Comenio nos dice que dentro de sus características del modelo pedagógico se encuentra la enseñanza activa. Esto es la enseñanza activa, ¿sí? Para Comenius, el alumno debe ser el protagonista de su propio aprendizaje. La enseñanza no puede ser un proceso pasivo en el que el alumno recibe información, sino que debe ser activo, participar y motivar. O sea, ustedes los docentes deben enseñarles a los niños con motivación, con participación y con hacer, según la didáctica magna de Juan Amos Comeni. Y eso es muy importante. Ahorita nos pusimos a conversar cómo enseñarían ustedes el color amarillo y el rojo. Y en pocas intervenciones que hicieron acá ustedes, al decirnos banana, pensamos en el amarillo y nos emocionamos, ¿verdad? Y al decir girasol, igual, ya nos vino un girasol a la cabeza y creo que recién pasaron este famoso día que ahora somos ya, que es el día del girasol, ¿no? Entonces, vamos viendo que nosotros, ya siendo adultos, sí nos atrae estas ideas, ¿no? De cómo aprender. Imagínense a los niños. Si ustedes llegan con unos girasoles para todos y les dicen, ¿qué color es el girasol? Todos van a decir amarillo, amarillo. Entonces se van a emocionar. Entonces van a decir ustedes, dibujemos un girasol. A ver, tenemos en la mano un girasol, vamos a dibujarlo, vamos a pintarlo. Igual cuando aprendamos las letras, cuando ustedes están enseñando las letras. Pero lo importante es que ustedes enseñen que siendo el activo o el sujeto activo dentro del salón clase, el niño no puede ser pasivo, el niño tiene que ser activo, el niño tiene que aprender la teoría y la práctica a la vez. Entonces también Juan Años Convenio, no se olviden que nos dice la universalidad, la enseñanza práctica, la enseñanza activa, ¿no? Entonces la universalidad es que la educación es para todos, sin tener como discriminación por su raza, su etnia, su religión, su condición económica. No, Amios Convenio nos dice que la educación es universal, es para todos. La enseñanza es práctica, que tiene que ir de la mano la teoría y la práctica. Nos dice que la enseñanza es activa, que los niños no pueden ser pasivos. La enseñanza o el proceso de enseñanza-aprendizaje en los niños es que el niño sea totalmente activo, sino que los niños sean participativos y motivados. Y también nos dice que la enseñanza por etapas. La enseñanza por etapas, Convenio define la idea que el aprendizaje debe ser gradual y por etapas. Cada etapa debe estar diseñada específicamente para las necesidades y capacidades del alumno. Si no, nos podemos saltar etapas. Si nosotros somos profesores de educación inicial, tenemos que usar el juego, tenemos que usar diferentes eh, motivaciones o didáctica de acuerdo a la edad de los niños. La enseñanza debe ser visual, es lo que hablábamos ahorita cuando ustedes decían la banana, el girasol. Ustedes pueden hacerles observar. Comenio fue un defensor de que la enseñanza visual considera que las imágenes, los elementos, la manipulación es una herramienta fundamental para el aprendizaje en niños. ¿Sí? No podemos tampoco llevarles chicles de color amarillo, ¿no? Porque nosotros como docentes tenemos que fomentar la alimentación saludable. Entonces, pero en una vez o dos que le hagamos, no creo que esté mal, ¿verdad? Pero la enseñanza con los niños tiene que ser ¿qué? Visual. Entonces, dentro de las características del modelo pedagógico de Juan Amos Comenio son ¿cuántas? Cinco. Universalidad,
enseñanza práctica, enseñanza activa, enseñanza por etapas y enseñanza visual. ¿Sí? No se olviden que vamos a trabajar con esto con ustedes. Enseñanza universal, enseñanza práctica, enseñanza activa, enseñanza por etapas y enseñanza visual. Entonces, sus ideas y planteamientos han sido una influencia constante en la pedagogía moderna y su obra sigue siendo un referente en la educación actual. De Juan Amos Comeni. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Entonces, Juan Amos Comenio es considerado como el padre de la pedagogía. Juan Amos Comenio ha sido teólogo, filósofo y pedagogo. ¿Sí? Juan Amos Comenio también dice que su frase es de enseñar todo a todos. Juan Amos Comenio es el Orbis Pictus, fue uno de sus primeros libros para niños en 1658. Sus obras principales o sus obras personales, El laberinto del mundo y El paraíso del corazón. Es inventor del libro del texto. Su primera obra más importante es La Didáctica Magna en 1630. Comenio y su aporte a la didáctica. ¿Sí? ¿Cuál fue Comenio y su aporte a la didáctica? Juan Amos Comenio es considerado uno de los padres de la pedagogía moderna. Fue un educador, teólogo, filósofo checo, quien dejó un importante legado en la teoría pedagógica, destacando su obra principal, que fue la Didáctica Magna. La vida y la obra de Comenio. Comenio nació en 1592 en la República Checa. Desde joven se interesó por la educación, el aprendizaje, compartir sus conocimientos. Su carrera como educador lo desarrolló en la teoría de la pedagogía basada en la experiencia y en la observación. No se olviden que Comenio toma en cuenta esto mucho, la experiencia, la observación y la práctica. Entre sus obras más importantes, como les dije anteriormente, está la Ovius Pictus, el primer libro ilustrado para niños de la didáctica magna. El aporte de Comenio en la didáctica. El Comenio propuso una educación universal, dirigida absolutamente para todos, que abarca a todos los niños, independientemente de su origen, de su raza, de su etnia, de su situación económica. Para lograr esto, planteó la necesidad de establecer un sistema educativo que fuera accesible para todos y utilizar métodos pedagógicos efectivos para el aprendizaje. La importancia de la educación temprana, estas son las etapas. La educación temprana es la experiencia sensorial para el aprendizaje. El uso de la imagen y las ilustraciones es sumamente importante para la enseñanza dentro de la didáctica magna. El aprendizaje a través de la observación y la experimentación hace que el alumno sea el ente positivo y el ente activo dentro del proceso de enseñanza. La creación de un modelo pedagógico que garantiza y el aprendizaje a todos los niños, ¿sí? La teoría pedagógica de Comenio ha sido aplicada en diversos aprendizajes a lo largo de la historia, hasta la actualidad. Y su legado sigue siendo relevante en la actualidad y muy importante, porque sí, es muy importante porque si nosotros les enseñamos a los niños que aprendan haciendo, los niños van a aprender. Es como decíamos con la banana también. Al imaginarnos una banana, nos imaginamos, sí, amarilla con pintitas negras, porque sí ya está más madurita, ¿verdad? Pero en total es amarilla. Si hablamos del sol, es amarillo. Si hablamos de la bandera, como decía Kevin, empieza por el amarillo, amarillo, azul y rojo. Y también alguien más hablaba sobre el girasol. Entonces todo nos viene a la cabeza el amarillo. Imagínense, a nosotros nos atrajo eso. Imagínense a los niños. Entonces, para Juan Amos Comenio es muy importante enseñar a los niños con la práctica. La teoría y la práctica deben ir juntos, tienen que ir de la mano. Hacer esas clases al niño el ente activo,
el ente en que el niño forme sus propios conceptos, en el que sea el artífice de su aprendizaje con cada una de la guía de cada uno de ustedes. De eso se trata la Carta Magna de Convenio. Su teoría pedagógica basada en la experiencia y en la observación y en la práctica. La experiencia y la observación siguen siendo un referente en la historia de la educación. Hasta ahora se trabaja mucho sobre la experiencia, o sea, los conocimientos del aprendizaje que traen los niños con la observación. La teoría pedagógica de Juan Amos Comeneu sigue siendo relevante en la educación moderna. Su enfoque en el aprendizaje basado en la experiencia, en la importancia de la educación para todos los grupos sociales es una inspiración para cada uno de los profesores, para cada uno de los educadores de hoy en día. La visión de Comenio de una educación universal, accesible, ¿qué más dije? Siendo una meta importante para nuestra sociedad. No se olviden que en Juan Amos Comenio decía que la educación tenía que ser universal, tenía que ser la enseñanza práctica, la enseñanza activa, la enseñanza por etapas y la enseñanza visual. Y Juan Amos Comenio hasta hoy en día se sigue con la carta de la didáctica magna. ¿Algún comentario, alguien? ¿Alguien quiere aportar algo más que investigó en el internet? Mm, ¿Todo está comprendido? A ver, vayamos. Lidia. Lidia Vallas, hábleme sobre Juan Amos Comenio. A ver, era, era un filósofo. Bueno, a ver, nació en a ver, era un filósofo checo. Ya, eh, muy bien. También tenía bueno, es su mayor, bueno, escribió di- didáctica magna en 1630. Y también tenía que la educación universidad era para todos, absolutamente todos, sin importar eh, la, el estado social. O sea, no importaba raza, no importaba si tenía dinero o no tenía dinero, era absolutamente para todos. También tenía bueno, tenía cinco formas de decir bueno, no sé cómo decir. Bueno, era la enseñanza visual, la enseñanza por etapas, la enseñanza activa y la enseñanza universalidad. Esas eran las características del modelo pedagógico de Juan Amos Comenio. Ajá. Ujú. ¿Y qué más le puedo decir? A ¿Qué ver, más? ¿Qué más se recuerda, Lidia? que en la aula siempre tiene que ser la atención, o sea, el centro activo debe ser el niño, siempre. Ajá. Y a ver, y también llevar a preguntar. Creo que había unas cuatro características, o no sé qué era, llevar a preguntar a los alumnos o no preguntar Era nada. la teoría, ¿no? La teoría que se basa, la teoría pedagógica de Magnus, sí, No llevar a los creer nada alumnos. sin pensar, no hacer nada Ajá. sin juzgar. Ajá. Muy Eso. bien, Lidia, muy bien, gracias. Vamos, Piedad Solís. Háblenos un poco de Juan Amos Comenio. Bueno, para mí, él era un filósofo. Eh, ¿Qué más le puedo decir? Lo que se acuerde, sin miedo. A ver, dígalo y ya. A ver, que él hacía enseñanzas prácticas, activos para participar, enseñaba a todos experiencias temporales, asimismo como universales, enseñanzas prácticas, enseñanzas activas, enseñanzas de etapa y enseñanzas visuales. Y más. Vamos a ver qué nos dice Duval Lara. Buenos días, licenciada. Juan Amos Comenio fue un filósofo
eh, pedagógico y Checo. En la teoría pedagógica llevaba a sus alumnos antes de reflexionar y pensar. También las características que se encontraban en la enseñanza activa, universal, visual y también por etapas. Muy bien. Vamos a escucharle a ver, Maura ya intervino, Alexandra también. Ana María Rendón. Buenos días, licenciada. Eh, Juan Amos Comeño fue un teólogo, filósofo y pedagogo considerado el padre de la educación moderna. Él lideró una revolución en el pensamiento pedagógico al estructurarlo como una ciencia autónoma. Gracias. Antonio, vamos a escucharle a Antonio. Mm, Sobre Juan Amos Comenio, fue un pensador, tecnólogo y pedagogo nacido en Moravia, una religión que hoy pertenece a la República Checa. Nació en 1592 en el pueblo de Nimbinice, si no me recuerdo, y murió en 1670. Por eso, y cuando se hablaba de él, se le suele llamar checo por su nacionalidad actual o moravo por la religión donde nació. En Él mencionaba las ideas claves relacionadas con los que se escribía o con lo que se mencionaba. No cree en nada sin juzgar. Era entre sus frases, no cree en nada sin juzgar, no hacer nada sin juzgar, hacer lo que es bueno, verdadero y útil. Lo que mencionaba está muy ligado a pensamientos como Juan, quien proporcionaba educación debida a formar personas críticas, reflexivas y útiles para la sociedad. Eso es por el momento lo que puedo tener en mi cabeza. Gracias, Antonio. Jefferson, por favor. Jefferson Naranjo. Eso, escucho, dice Háblenos que un poco de Juan Amos Comenio. Juan Amos Comedio se dice que fue el, el padre de la pedagogía, fue el primero en proponer la educación como una ciencia, estableciendo que debe ser universal, con práctica y sobre todo agradable, con el fin de enseñar todo a todos. Y su obra principal, la que destacó, fue la Didáctica Magna. Muy bien, Ya. Jefferson. A ver, aquí estoy bien, que dice Kinfia Jennifer. Sí, estoy bien. Kinfia Jennifer, así está en la pantalla. Buenos días, licenciada. Sí, Ya. a ver, Juan, Juan Amos Comenio fue un pedagogo, filósofo y teólogo, nacido en 1592 en Morovia. Su obra principal que destacó fue la Didáctica Magna. Sus aportaciones, una puede ser la idea de que la educación universal es para todos, y no importa su raza social, su clase o género. Su importancia es que el niño debe ser activo dentro de clases, y no pasivo. Su visión es que todos los niños tenemos derecho a la educación. Él se basa en que debe llevar a sus alumnos a no preguntar nada sin antes de reflexionar o no creer nada sin antes de pensar. Sus su enseñanza, las características, su enseñanza debe ser universal, práctica, activa, por etapa y visual. Su primer libro fue Orbis Pictus. Gracias, licenciada. Muy bien, Jennifer, le felicito, muy bien.
A ver, vamos por Estefanía Fierro. Justo yo le iba a Dice, decirles. dice la compañera Michelle, dice que le deje entrar porque se le fue el internet. No, Y- ya ahorita reviso, no he visto eso. Han estado cuatro. Vamos a admitirles otra vez a las cuatro personas que están jugando. ¿Ya? Ya, Juan Amos Comenius fue un educador, teólogo, filósofo checo, quien dejó un importante legado en la teoría pedagógica, destacando su Carelis, obra perdón principal, que que fue le... la Didáctica Magna. ¿Sigo? Sí. Ya, la Didáctica Magna. Nació en 1592 en República Checa. Fue un teólogo, filósofo y pedagogo. Desde joven se interesó por la educación, el aprendizaje, compartir sus conocimientos. Su carrera como educador lo desarrolló en la teoría de la pedagogía basada en la experiencia, la observación y la práctica. Entre sus obras importantes estaba la que era la Carta Magna, que esa destacaba mucho lo importante que era enseñar a los niños con la práctica, ya que la teoría y la práctica deben ir de la mano. El niño tiene que ser el ente activo y se basaba en la experiencia, la observación y la práctica. Ya, tenía 5 características, que era lo universal, que contempla la educación de todos sin importar el género, raza, etnia, religión o posición social. La enseñanza práctica, que era la teoría, ya tiene que ir junto a la práctica, se aprende mejor haciendo. Prácticamente la práctica era la que hacía el maestro. La enseñanza activa, que no debe ser pasiva. Debemos enseñarles con motivación, participación e inspirarlos a aprender motivados. La por etapas, que cada etapa debe estar diseñada para las habilidades y capacidades de cada uno, y la visual, que debemos motivarlos a aprender por medio de las herramientas llamativas. La didáctica magna fue hecha en 1630 y la teoría pedagógica de Comenio ha sido aplicada en diversos aprendizajes a lo largo de la historia, que hasta ahorita en la actualidad su legado sigue siendo relevante y se lo considera el padre de la didáctica. Muy amable, gracias. Carelis, por favor. Sí escuchó Bueno, usted la clase porque me parece que tenía problemas de conectividad. sí, pero sí logré unirme. O está preguntando sobre cómo es como pongamos convenio. Ajá. Sale. Listen, disculpe, ¿puedo salir un ratito de la clase? Porque la verdad no sé si mi parlante está mal porque yo la escucho bien entrecortado. La escucho como ronco y volver a Ah, ingresar. ya, ok, yo ya le acepto. Entonces, Carelis no estuvo. Candy Villasís estaba acá afuera. No sé qué hará ahí. Ya. ¿Alguien más que quiera intervenir voluntariamente? No, muy bien. Eso significa que todos entendieron quién fue Juan Amos Comenio. A ver, Maura Quinatoa me parece que quería intervenir. Escuchamos, mija, a ver, intervenga. Ya le dice, bueno, lo que yo entendí fue que Juan Amos Comendio era un teólogo, filósofo y un pedagogo, que él nació en la actual República Checa. Ya él tenía 5 tipos de enseñanza, que era la universal, la práctica, la visual y la otra, La activa y por etapas. y la activa y por etapa. Sí, ya, nada más. Muy bien, Maura. Muchísimas gracias por sus intervenciones a cada una de ustedes. Espero que las próximas clases y cada uno de ustedes, hombres, mujeres, que intervienen en las clases, les agradezco mucho y que estén atentos a cada una de las exposiciones. Como ustedes pueden observar, el día de hoy hemos tocado un tema muy interesante que es muy bonito, como es Juan Amos Comenio, el padre de la didáctica magna, quien escribió una obra muy importante de la didáctica magna que hasta ahora utilizamos los diferentes docentes de esta didáctica magna, ya que nos ayuda muchísimo, muchísimo en la didáctica general. Juan Amos Convenio, si ustedes se ponen a leer la didáctica magna, van a aprender muchísimo sobre didáctica general. ¿Sí? Bueno, ahorita